catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Que tengan muchas bendiciones, deseándoles paz y salud. ¿Qué deseo tienen en su vida? ¿Qué sueño guardan en su corazón? Cada ilusión, cada esperanza nos motiva a seguir adelante y nos da valor para lograr pequeños avances en alcance a esa meta. Pero si quieren tener una motivación que siempre les dé fortaleza, el sueño que debe cultivarse es ser cada vez mejores amigos de Dios. Contar con la ayuda de Dios y la bendición que significa ser acompañados a cada momento por el Señor nos hace sentir la confianza para emprender cualquier proyecto. Los santos se dejaron motivar por Dios a hacer grandes cosas. Aprendamos de ellos a levantar nuestra mirada y buscar horizontes amplios para poner nuestras metas. Invoquemos la ayuda de estos hermanos celestiales, especialmente los que se veneran en este día 16 de junio, para que sus vidas nos enseñen a ser emprendedores tomados de la mano de Dios. Los santos que recordaremos hoy en nuestro catálogo divino son San Juan Francisco Regis, presbítero; San Aureliano de Arles, obispo; San Áureo y compañeros mártires; San Benón, obispo; Santos Ferreol y Ferrucio, mártires; Santos Quirico y Julita, mártires; San Similiano de Nantes, obispo; San Ticón, obispo; Santa Lutgarda, virgen; Beato Antonio Constante Auriel, presbítero y mártir; Beato Checardo de Carrara, obispo; Beatos Guillermo Greenwood y Roberto Salt, monjes y mártires. Hoy nuestro catálogo divino nos trae la historia de un sacerdote que fue martirizado en el marco de la Revolución Francesa en el puerto de Roquefort en el siglo XVIII. Él es el beato Antonio Constante Auriel. Conozcamos un poco acerca del momento histórico que vivió nuestro beato. En el siglo XVIII, la Iglesia Católica Francesa tenía como fieles al 95% de la población, con pequeñas comunidades de hugonotes, judíos y musulmanes. También tenía una gran influencia en Francia debido al impulso cultural y social que lideraba y a la gran variedad de servicios prestados a la ciudadanía, como registrar nacimientos, defunciones y matrimonios. Además, la Iglesia era la única institución que brindaba educación y atención en sus hospitales. Debido a que la tenencia de tierras por parte de las órdenes religiosas era muy alta en el país y por ello captaban muchos recursos económicos por medio de los diezmos y limosnas, el gobierno de la Revolución llevó a cabo un proceso de descristianización de su nación, con el fin de captar esos beneficios económicos y territoriales. La Asamblea Nacional Constituyente publicó en julio del año 1790 la Constitución Civil del Clero, que despojaba a los sacerdotes de sus derechos especiales y que el Papa Pío VI condenó, calificándola de hereje, contraria a las enseñanzas católicas, sacrílega y contraria a los derechos de la Iglesia. Se obligó a todos los sacerdotes y obispos a jurar fidelidad al nuevo orden republicano, bajo la amenaza de destitución, deportación o guillotina. Se confiscaron tierras y bienes de la Iglesia, se suprimieron las órdenes religiosas, se removieron o destruyeron imágenes, estatuas y altares. Y se llegó a la institución de un credo revolucionario y cívico, que incluía el culto a la razón y más adelante el culto al Ser Supremo, con ritos litúrgicos propios. Su máximo punto llegó al arresto del Papa Pío VI, quien murió prisionero en Francia. Desde 1792 hasta 1795 se calculan que existieron 35.000 a 40.000 víctimas de esta persecución religiosa,
de todos los católicos que se negaron a jurar fidelidad al régimen. Entre aquellos que se afiliaron al nuevo régimen, 20,000 sacerdotes fueron obligados a dimitir del sacerdocio, y entre 6 y 9,000 de ellos fueron obligados a casarse. Muchos abandonaron sus deberes pastorales por completo. Las víctimas de la violencia revolucionaria, ya sea religiosa o no, fueron tratadas popularmente como mártires cristianos, y los lugares donde fueron asesinados se convirtieron en destino de peregrinaciones. Se hicieron comunes en el país la catequesis en el hogar, la religión popular y prácticas de costumbres religiosas diferentes y mezcladas entre sí, por lo cual el efecto a largo plazo sobre la práctica religiosa en Francia tuvo una gran transformación. Muchas de las personas que abandonaron sus prácticas religiosas tradicionales no las reanudarían jamás. Era así la época que enfrentó nuestro beato Antonio Constante a Uriel, y en la cual dio su testimonio de Cristo junto a miles de católicos franceses. Su nombre de bautismo era Antonio, pero era conocido como Constante. Constante nació en Fajoles, Francia, en el año 1764. Fue bautizado ese mismo día. Era hijo de un procurador llamado Bartolomé y de Isabel, siendo el mayor de 7 hermanos. Al morir su padre a los 19 años, ingresa al ejército para poder así sostener a su familia. Se decidió por la vida sacerdotal a los 21 años, recibiendo sus primeras órdenes en 1789. Fue ordenado presbítero el 29 de noviembre de 1790 por el obispo de Cahors. Fue entonces enviado como vicario a las parroquias de Calviat y Saint-Mundant, donde comenzó a ejercer su ministerio con dedicación y celo. Antonio fue acusado en 1792 de haber dado la bendición nupcial a una pareja ya casada por un sacerdote constitucional o perteneciente al régimen, y fue detenido para ser juzgado. Liberado, fue nuevamente apresado el 10 de noviembre de 1793 por negarse a firmar el juramento constitucional. Por ello, fue expulsado de su parroquia y encarcelado hasta que el 12 de diciembre de ese año fue hallado apto para la deportación. Deportados como él, 829 sacerdotes y religiosos fueron enviados a Roquefort a partir de 1974. En 2 barcos negreros franceses llamados 2 Asociados y el Washington, para ser enviados a Guyana. Estos barcos nunca zarparon por su mal estado y por el bloqueo inglés que les prohibía salir a alta mar. En 10 meses, 547 consagrados murieron y fueron enterrados, la mayoría de ellos en las islas cercanas. Antonio Constante llegó a Roquefort. Fue embarcado en la nave 2 Asociados. En las terribles condiciones de maltrato, higiene y mala alimentación, muchos sacerdotes estaban sufriendo de diferentes enfermedades. Los pacientes más enfermos fueron aislados en pequeños botes fuera de los barcos, cuidados por enfermeros voluntarios. Antonio se ofrece entonces para cuidarlos. Nos cuenta un superviviente. Fue uno de los primeros en dar ejemplo de sacrificarse por sus hermanos. Era un hombre muy amable, con un corazón sensible y un alma hermosa. Su amabilidad, bondad, caridad y ternura, como de hijo, fue un consuelo para todos. Muy pronto él enfermó y murió el 16 de junio de 1794, a los 30 años de edad. Fue beatificado el 1 de octubre de 1995 junto a otros 63 mártires por San Juan Pablo II. Oremos con esta plegaria realizada por un sacerdote de la Congregación de la Misión, también martirizado en esta época terrible, muy consciente del principio y destino de su llamado vocacional. Oh Salvador, si hubiera varios paraísos, ¿a quién se los darías sino a un misionero que se haya mantenido con reverencia en todas las obras que le has encomendado y que no ha rebajado las obligaciones de su estado?
Esto es lo que esperamos, hermanos míos, y lo que le pediremos a su divina majestad, y todos, en este momento, le daremos gracias infinitas por habernos llamado y escogido para unas funciones tan santas y santificadas por el mismo nuestro Señor, que fue el primero en practicarlas. Oh, cuántas gracias tenemos motivos para esperar si las practicamos con su mismo Espíritu, por la gloria de su Padre y por la salvación de las almas. Amén. Pensemos en una circunstancia dura como esta, donde no podían orar, recibir sacramentos ni reunirse para orar juntos. Les quedaba la opción hermosa de abandonarse confiadamente en las manos de Dios, vivir la caridad sin pensar en los sufrimientos del momento, sino en la gloria eterna que les esperaba. Vivieron una profunda vida espiritual, desde una oración constante en el recogimiento de su corazón, un perdón sin condiciones y confianza en Dios. Cuando nosotros nos sentimos presos por las circunstancias, abatidos por la desgracia y la enfermedad, y que incluso ni queremos rezar, ¿qué hacemos? Estos santos nos enseñan que siendo conscientes de la existencia de Dios, nuestra vida tiene sentido por Él. Además que el amor nos hará soportarlo todo, esperarlo todo y finalmente vencerlo todo con la ayuda de Dios. Beato Antonio Constante Auriel, Ruega por nosotros.